Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 29 de agosto del 2022. 29 de agosto ya se fue el octavo mes del año, ya en un par de días entramos al mes de septiembre, noveno. Ya esto cogió la curvita de la paragaya, como le digo, la bajadita y no lo para nadie. Ya he visto hasta por ahí de los charamicos esos puestos. Bueno, señores, wow, escándalos en el área, bueno, escándalos o informaciones, ¿no?, filtradas a la prensa, dadas a conocer. Hemos visto dos documentos, el de la discrepancia que había con relación al mismo sujeto, al exministro de Hacienda, y ahora la autorización de la jueza. Vamos a entrar en detalle para conocer todo eso. Sin embargo, de entrada vamos a decirles que tenemos 27 grados Celsius aquí en el Distrito Nacional, en La Julia, sensación térmica de 30 grados, está más o menos como de costumbre. La prensa nos trae el primera plana del Listín Diario, que investigarán las picaduras de unas arañas que han aparecido por allá por la línea noroeste, unas arañas moradas, marrones, qué sé yo qué cosa. Abren caja de Pandora con el caso Donald Guerrero. Presidente estaba por San Juan, sigue en San Juan, amaneció por San Juan. Agrícola comprará la deuda, vamos a conocer eso posteriormente, más luego. Codopime en contra de la subida de salario, ajá, qué bien. Bueno, plan de desarrollo de San Juan, el presidente anda por allá, vamos en unos instantes a ver algunas cosas. El Diario Libre dice, igual Codopime, que se opone al aumento salarial. Hay una ley que propone el senador por Elías Piña para que impediría que extranjeros compren en la frontera. Me parece inteligente eso, hay asuntos estratégicos, no debiera permitirse. Pepca dice, no, la Guerrero encabezó entramado que distrajo 17,000 millones. Vamos a ver todo eso. Y que 1,400 colegios operan con irregularidades en la República Dominicana. Y por otro lado, que alabábamos el hecho de que estaban reparando la autopista 6 de noviembre, que está un desastre que hicieron ahí con un carril adicional que abrieron, les decía, el carril izquierdo, tanto de ida como de vuelta, cerraron la isleta y habilitaron esos carriles en el gobierno del Penco, un invento del Penco. Que por eso que yo les digo, cuando oigo todas esas boberías hablando de que en la superintendencia se subieron los sueldos porque se indexaron por la inflación, digo, más costoso sale cuando usted tiene gente que ni siquiera sabe lo que tiene entre manos dirigiendo esas instituciones. Yo recuerdo haber oído en una ocasión, porque mi padre decía que la ignorancia era atrevida, y eso usted lo corrobora diariamente en cualquier área de la vida. Dar una explicación al señor Castillo de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el que le dicen el Penco, justificando esa grandiosa negociación que había hecho con el caso de Odebrecht para la carretera, creo que era de Casavito, Constanza. Él tiene 5 expedientes ahí, entre los que han sonado, la de Michel, la de Pontezuela, la autovía del Coral, hay cosas, pero bien, y todas esas obras que nunca se mencionaron en el expediente de Odebrecht, pero que son de la obra de Danilo. Pero el punto es este, el señor decía que donde habían 6 pulgadas de asfalto, él negoció y que se bajaron a 2. Oiga usted. O sea que usted está construyendo una infraestructura, una torre, y el ingeniero estructuralista hace sus cálculos, tira sus números, sus fuerzas, sus cosas, y dice que ahí las varillas que van son de 4 tercios, qué sé yo, los números que tenga la varilla, una varilla gordísima así. Para decir una cosa. Y el otro científico llega y dice, no, ponle la mitad.
para que sale, porque vamos a reducir el presupuesto. Que con esos 6 que él le bajó, él extendió, pero obviamente, si le van a echar 6 y tú lo bajas a 2, estabas reduciéndole en 2/3 partes. Ahora, ¿cuánto te va a durar ese asfalto? ¿De dónde tú te inventaste que con 2 eso estaba correcto? Porque de alguna manera sacaron los 6, los estructuralistas, los que saben de carretera, los que hicieron los cálculos, para que usted vea cómo son las cosas. Entonces resulta ahora que en la vía de autovía esta del 6 de noviembre, ahí la que va de Santo Domingo a Baní, a Baní, a San Cristóbal, la parte de San Cristóbal, hicieron ese carril adicional, lo pavimentaron y la porquería esa no sirve, nunca ha servido. ¿Por qué? Porque no le hicieron, nada más le tiraron cemento por arriba a una tierra. O sea, como si eso, pero también los que estaban ahí asesorando a ese señor, porque ese es el problema. Ahora sabrá Dios si se dejaba asesorar por lo que debía haberse dejado asesorar, o era por lo limpiasaco, por lo que te dicen, sí, que tú te la estás comiendo. Dice el ministro que se necesitan 900 millones para reparar un carril que se le metió a una autopista. Y usted dice, pero señor, ¿y cómo es posible? Sí, porque usted me diría, pero que vayan, a cada rato van y tapan los hoyos, que no son hoyos, son cráteres. Imagínese usted que usted va por el carril izquierdo a velocidad para sobrepasar, para pasarle a todos los que van, y va por este carril y se encuentra medio a medio una zanja, ahí se quedó en la punta de eje, el tren delantero, todo, o te tira para este lado y ocasionas un accidente. 900 millones ahora se necesitan para reparar ese disparate que hicieron ahí. Y aquí dice el ministro actual, el del IGNE, que obviamente se necesita hacerle una base, echarle unos soportes. Claro, pues no estaba hecho, el medio sí estaba hecho para hacer autopista, eso era un paseo. Dios mío, ¿ustedes se dan cuenta cómo son las cosas? Entonces, por eso digo, es mejor tener gente competente en las instituciones y que cumplan con su papel y que sepan lo que tienen entre manos, que unos gallos locos ahí que ni siquiera tienen idea de lo que van a hacer y que aparece cualquiera y le mete 10 ideas en la cabeza. Porque además, si la racionalidad se impusiera y el tipo fuera consciente de sus limitaciones, dijera, pero yo no sé de esto. Déjame buscar cuáles son los que más reputados en esa área, que conocen de eso. No, pero aquel no, porque aquel es del otro partido. O aquel es del partido, pero no es de la facción de nosotros. O aquel es tal cosa. O aquel es muy serio. ¿Usted se imagina? Todo eso pasa. Y ahí están las consecuencias y los resultados. Entonces, habiendo visto lo que tenía la prensa en el día de hoy, le señalaba que el presidente está por San Juan, estuvo en San Juan, sigue en San Juan y presentaron un plan para transformación de la base productiva del Valle. El Valle es como nosotros decimos San Juan, el Valle de San Juan, es como el Valle de La Vega, la misma cosa, La Vega de un lado, San Juan del otro, la cordillera de por el medio. Entonces, a través del Banco Agrícola, mi amigo Fernando Durán se dispuso a comprar la deuda de los agricultores, banca, cooperativa y prestamista. Son 232 millones de la cartera que se van a comprar. Eso no está mal, eso está muy bien, meterle la mano, pero siempre se le ha ido en apoyo y en ayuda, entonces no se entiende por qué. Pero esas son las cosas que yo de nuevo critico. Ahora le vamos a comprar la cartera de la deuda que tiene, pero le aprobamos una ley con 67 productos en donde estaban las habichuelas. Mi amigo Fernando también salía a defender eso. Por eso es que no se ayudan los gobiernos siendo focas. ¿Sabes cómo son las focas, no? Las focas son esos pajaritos que caminan así. Le decimos pajaritos, que le decimos pajaritos hasta los leones. Yo no sé si son mamíferas las focas o qué es lo que son, pero pudiera ser. Y entonces las focas tienen la manito aquí, las aletitas, y aplauden así con el agua hasta aquí, pero ellas viven, ese es su hábitat. El agua al cuello y aplaudiendo como la foca. Entonces, no. Entonces, te ven,
está muy bien lo de que se le compre la cartera, que se le meta la mano, que se apoyen, pero donde había que apoyarlo era dándole incentivo para que produjeran y generaran más recursos, que pudieran sembrar más habichuelas. Se anunció en San Juan la construcción de un aeropuerto. Cuando yo era niño, en San Juan había un aeródromo, el kilómetro 7, ya eso está lleno de casas por ahí, en la zona yendo hacia las Matas de Farfán, donde construyeron por ahí, que en ese camino construyeron la cárcel esa de los líos que tiene Jean Alain, Pedro Corto, donde hacen un queso muy bueno, muy famoso también, y había un aeródromo. Ahí Alas del Caribe volaba, en esa época. Miren cómo hemos nosotros echado para atrás. Pero dice que se va a construir un aeropuerto doméstico. Yo sé que en Constanza hay aeropuerto. Por la zona de Santiago, obviamente, el aeropuerto del Cibao y otros aeródromos. Supongo que será un aeródromo en la provincia de San Juan. Está muy bien, se habla del primer palazo para la zona franca de San Juan, unas zonas francas por una inversión de 114 millones. La población espera que eso se convierta en realidad, ojalá. San Juan tiene potencial ahora con la carretera que se construyó hacia Barahona, se llega por ahí en un tiro, mucho de la producción agrícola de San Juan pudiera ser procesada, una zona franca agroindustrial y exportada. Pero para eso hay que ayudarlo a que se produzca, no desincentivar al productor nacional y que quiebre. Coherencia. Porque de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Ok, vamos a hacer la zona franca, el granero del sur, San Juan, que somos. Entonces, ¿cómo me le permite a esos, en esa ley que pasaron, que nos opusimos todos, entre los 67 productos, guandule y habichuela, que la producimos nosotros en San Juan y que tenemos la capacidad de producir eso y más? Entonces son cosas incoherentes, pero vamos a ver, ojalá y se haga la zona franca y que luego esa zona franca tenga pues el apoyo del gobierno con medidas que contribuyan a la producción y no con medidas que desincentiven la producción, porque si no vamos a tener un elefante blanco ahí, unos edificios construidos vacíos. Ya lo hemos vivido en otras ocasiones. Y entonces fue el fin de semana, el presidente se la pasó en la zona de San Juan y estuvo también. El presidente Fernández también anduvo por Asua juramentando militantes de su partido y después aquí en Los Guarícanos ayer. Y se refirió a que el gobierno no podrá resolver esta crisis porque no entienden lo que está pasando y andan, dice el presidente Fernández, que vendiendo muchas ilusiones, muchas promesas, y etcétera. Y el presidente Abinader le tiró también un piropo, diciéndole que lo que quieran ver en obras que le caigan atrás. O sea, ya el tema está sobre el tapete, están los dos en el cuadrilátero cuadrados. Ayer juramentó Leonel Fernández, miles de personas en Los Guaricanos en Villamella. Juramentó al coordinador de la campaña del PRM, al señor Juan Tomás Rodríguez, un empresario. Dice el señor Rodríguez que 100 dirigentes del PRM se van para la Fuerza del Pueblo, llegando a cero la militancia de ese partido en la región. Tú me das, yo te doy. Tú me tiras la caja, yo te tiro los cajones. Ahí están los dos gladiadores cuadrados en el ring. El presidente en estos días solamente presentaron eso, lo del plan de desarrollo de San Juan, y eso de que lo que quieran ver obras que le caigan atrás. Eso está bien, la población lo que quiere es eso, ver obras construidas, más ejecución de gasto de capital y no tanto gasto corriente. Aunque se entiende que hay gastos que son autónomos, que hay que hacerlos, no te escapas de ellos, ¿eh? Hay gastos que hay que hacerlos, sí, obviamente, pero también hay demandas de la sociedad que tienen que ser satisfechas. Inversión de capital, activo fijo,
eso genera empleo, genera trabajo, reproduce la riqueza y los países avanzan. En la otra manera no. Usted se come todo lo que produjo y se queda parado en el mismo sitio. Sin calles, sin avenidas, sin autopistas, sin carreteras, sin hospitales, sin presas, sin metros, sin universidades, sin ITLA, sin politécnicos, dándole 4% a los muchachitos para que se lo coman en la escuela tan extendida y no aprenden nada. Pues si tú me dijeras que lo tienen ahí obligado y aprenden inglés, aunque sea la mala, aprenden inglés. Y cuando salen de ahí, pues entonces pueden trabajar en un call center, hacer llamadas, recibir llamadas, reciben su chelito y se inscriben en la universidad. Y el que quiera bebérselo por ahí sale y se lo bebe y se queda bebiendo por ahí. Y no pasa de ahí. El que se decida seguirlo y se educa y se le da buena experiencia y buenos ejemplos, sigue y se supera. Sigue y se supera. Pero eso es la importancia del gasto de capital. Que no nos lo comamos todo, pues si no lo comemos todo, se quedó, al otro día no tenemos nada y no hay nada. Va a andar harapiento con la misma ropa. Y la ropa se gasta. Y las obras necesitan mantenimiento. Y para eso necesita billete. Y para tener billete hay que producir riqueza. Y para producir riqueza hay que crear las condiciones para que el sector privado, que es el motor del dinamismo de la economía, genere, invierta, contrate empleo, mano de obra, y esos empleados consuman, tengan capacidad de consumir, y cuando consumen pagan el 18% del ITEVI, y cuando ese empresario genera 1.000 millones de beneficios, paga 270 de impuestos, más lo otro que paga por otras razones. Y eso le entra al Estado. Y de ahí el Estado hace las inversiones que tiene que hacer. Y los gastos que tiene que ejecutar. Si lo hace con sentido común, si lo hace con sapiencia, con sabiduría, y distribuye de la manera más óptima posible entre el gasto corriente y el gasto de capital, y cuando no puede ejecutarlo, pues crea condiciones, motiva para que entonces el sector privado haga esas inversiones que tú no puedes hacer. Y así es que las economías se desarrollan, crecen, se multiplican. No es pensando en que va a llover, no, con acciones concretas. Bueno, señores, el tema, les decía de entrada, ahí teníamos que se filtró aquella vez la comunicación que cruzaron doña Miriam y Jenny Berenice en febrero, en abril. La sacaron estos días, estamos en agosto, 6 meses después. ¿Qué pasó aquí? Se arma el lío. Y yo dije, las banderas moradas, las bocinas moradas, ahora las bocinas azules, que todo lo aplauden. Digo, yo no, tampoco así, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, de verdad la discusión, se pusieron de acuerdo, se entendió que, no, lo que pasa es que lo hemos investigado por el caso de los pulvos. Digo, pero los pulvos nunca lo sometieron. Ok, qué extraño, perfecto, pero nada, siga. Ahora seguía la discusión, todo estaba como calmado, mucha gente hablando y salen, ¡fua! Ahora sacan la orden que dio la juez para investigar al ministro de Hacienda y como 700,000 personas más en ese paquete. Que sabemos que al ministro de Hacienda desde el año pasado 18 meses tienen en la investigación. ¿Se acuerdan que lo comentábamos aquí? Digo, pero ya sométanlo. Que si le van a dar el expediente, que si no se va a conocer, que está en proceso, ya sométanlo y que declaren lo complejo, decía yo el viernes, el jueves, ya yo he hablado toda la semana de eso, y resolvíamos esto. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ese tema se cierra, no hay más discusión. Pero ahora se ha dado a conocer la autorización que dio la juez coordinadora de los juzgados de instrucción, como se llama, la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del distrito, la magistrada Kenia Romero, ordenando a la Superintendencia de Banco, a la Superintendencia de Valores, a la Dirección de Impuestos Internos y al IDECOP que supla todas las informaciones de esa cantidad de personas. 209 personas físicas y jurídicas. Las jurídicas son las empresas. Entonces, ahí está la investigación en pie. Esas instituciones tienen que suplirle de cada una de esas personas el pedigrí, todo, ingresos, movimientos bancarios, tarjeta, todo. Eso se hace cuando se deriva lavado de activos y todo eso, porque hay lavado de activos aquí, coalición de funcionarios, asociación de malhechores, falsificación y un sinnúmero de cosas.
Entonces, cuando usted ve 209 personas y le da 60 días a partir del 23 de agosto, que fue los otros días, estamos 29, fue antier, se le da la autorización y eso sale a conocer. Dicen que si lo dio a conocer la jueces, bueno, IDECOP, a IDECOP le llegó una carta diciéndole, mire, todas esas personas tienen que, porque si se le da la autorización, cada una de esas instituciones, superintendencia, DGI, etcétera, en cualquiera, y el PEPCA, en cualquiera de esas instancias, puede haber salido la comunicación y los periodistas están ahí. Lo que se presume, y hay quienes dicen, es que eso lo dieron a conocer los mismos que están siendo investigados, presumiblemente, todo eso es conjetura, para seguir descalificando la investigación y ponerse adelante. Y eso me dice a mí que le va a pasar como el caso de Trump, que tiene 3 días de éxito, de 15 días, de 15 minutos de fama, y después a la larga usted tiene 3 acusaciones. En el caso de Trump, violación a la ley de espionaje, violación, obstrucción de la justicia y manejo de documentos récord oficiales que no se puede de manera ilegal. Punto. Usted podrá brincar, patalear, a favor de la verdad, eso ya llega a su momento. Igual acá, que quién lo dio a conocer, digo, bueno, ¿en qué se beneficia el Ministerio Público dando a conocer eso? Al final van a aparecer las informaciones. Lo importante, el hecho es que se está investigando. Ya salen nombres oficialmente. Los tipos penales, como les decía, asociación de malhechores, está Emilio César Rivas, ese señor murió, a ese lo estaban investigando, le dio un infarto, ese era exdirector de Bienes Nacionales. Están una cantidad de instituciones porque era un entramado amplísimo. Dice un tal Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro, en mi vida lo había oído, Luis Miguel Pichirilo Macabé y Domingo Enríquez Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar. A Enrique Martínez sí lo conozco. Simón Lizardo, Banco de Reservas, Luis Valdemiro Reyes, ese Luis Reyes, mi amigo, compañero de trabajo en el Banco Central, lo conozco muy bien, lo tengo como una persona muy seria, no sé en qué lo estarán, es que ese es el problema, ese danilismo lo corrompe todo, lo daña todo. ¿En qué situación? Porque él era el director de presupuesto. ¿Qué manera? Porque a mí me llega me pasa un papel que no cumple con los requisitos, eso no pasa por mi oficina. No. Aquí o cumple o no cumple, punto. No sé, no tengo ni idea, simplemente está metido ahí. Está el Camaño, Omar de Jesús Camaño, el Contralor General de la República, Princesa Medina y otro señor, es miembro de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, Hortensia, hay un grupo de gente. Y está un señor que se llama, que ustedes lo habrán oído mucho en toda la vida, que se llama Mimilo Jiménez. Dice que se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer 19,000 millones por concepto de acuerdos transnacionales, no, transaccionales, Dios mío, este periódico, pero que lograron sustraer 17,000 en operaciones de expropiaciones de terrenos. Ya habíamos comentado algo, compra de terrenos de áreas protegidas, te vendían hasta terreno en el mar, te vendían hasta un parque. El punto es que sesiones de crédito, tú le compras como los terrenos de las escuelas, les decía yo, que yo te lo compro, este terreno en Los Guarícanos, al precio de un solar aquí en Piantini. Y entonces lo vendo al ministerio al precio que obviamente es de Piantini, me hago un dinero. Sesiones de crédito, las deudas que usted tiene que caen en deuda pública, te pedían el 60%, si no, tú no te juntas con eso. De hecho, en el primer gobierno de Danilo, y todo esto que se está investigando es del segundo, del 16 al 20. Yo decía, esta gente por algo no quieren bajar de ahí. Y echamos ese pleito y nos militarizaron el Congreso y no tenían todos los teléfonos intervenidos y nos hacían todas esas maldades y todas esas cosas. Y uno que se mató para que ese señor llegara a la presidencia, mira los nombres de la gente, además, mira usted lo que han hecho. 209 sociedades, personas y sociedades investigadas. Que estén siendo investigadas no implica que todos tengan la misma magnitud o que sean culpables. De entrada, quedemos claros en algo. Se presume la inocencia de todos.
Vamos a ver lo que se le ha pedido a esas instituciones, que den todo el pedigrí financiero de los bienes y de los movimientos que tenían. Dicen que todo ese manto se daba bajo la protección del ex ministro de Hacienda, quien facilitaba los medios para girar los pagos, burlando todo el proceso de control administrativo y legal. Señores, esto que se pagaron 12.500 millones y se pararon 17, dan otra cifra, que si fueron 10, que si fueron tanto, hay irregularidades en la cifra. Esto yo no creo que tenga que ver con los 22.000 millones pagados irregularmente, o quizás, porque ustedes saben que estamos desde el principio pendientes de eso, que se pagaron al echarse la paloma sin la autorización del tesorero Perdomo. Mira, no está aquí. Vea, mire, el tesorero Perdomo no está. Está presupuesto, está Contraloría, mientras el tesorero no está, que había denunciado ese caso del pago aquel de los 22.000 millones. Yo no sé si esto tiene que ver con eso, fíjate usted. Entonces, burlando todo el proceso, dice que el exministro de Hacienda, mediante comunicación, le instruye al viceministro del Tesoro, se llama Rafael Gómez Medina, a registrar órdenes de pago en el capítulo 999, obligaciones del Tesoro, deuda administrativa por concepto de acuerdos transnacionales. ¿Y cómo es que transnacionales? Porque transnacionales entre naciones, a los fines de emitir los libramientos de pago envueltos en esta investigación. Dice que se pagaron 30 libramientos durante el periódico, oiga, estos periódicos están del caray, Se pagaron durante el periodo del 22 de enero al 27 de julio del 20, ahí echándose en las elecciones, nosotros pensando en elecciones y cosas, y esta gente sacando lo de ellos. Oigan los números, un monto de 10.993 millones, y mientras que la tesorería certifica 5.600, hay una diferencia de 6.400. Oiga usted, ¿ve por qué le digo que el tesorero no? Tesorería certifica libramientos por 5.6 mil millones, 5.600, y dice que se pagó un monto de 10.000 millones. Ya usted sabe. Mire, no veo ahí al tesorero nacional Perdomo. No lo vimos, ¿verdad? En los nombres. Vamos a mirar a ver si es verdad. ¿Sabe que yo sé leer entre líneas y me doy cuenta de las cosas? Lizardo, Luis Reyes, Daniel Omar, Aldo Gervasi, República, Rolando Méndez Morillo, Hortensia, Ebelki Tejada, Ramírez, sus directores, bienes nacionales, toda esa gente, sí, no está. Sí me extraña que vi ahí a mi amigo Luis Valdelmiro Reyes, Luis Reyes, el director de presupuesto, persona que le tengo un gran aprecio y tengo entendido que está ahí, se hará por la función, más nada, no porque tenga que ver con nada de eso, porque lo pasarían por presupuesto, las cosas esas, ojalá y no tenga nada que ver por demás, además de eso, me encanta, me alegraría bastante, porque lo considero una persona muy seria, que no se prestaría a nada de eso, pero ahí está, le están expidiendo su investigación y no veo a Perdomo. Dice que varias de esas empresas fueron incorporadas en enero del 20 en ONAPI, creadas ahí a la carrera, y se le pagaron simulaciones de compra y venta de terreno bajo la modalidad de deuda administrativa. Empresas que recibieron más de 10.500 millones. La empresa BXT se benefició con 4.472 millones de pesos. Usted oye, es como si fuera glóbulos rojos o penicilina. 4.200 millones de pesos, eso. Chilata, ¿no? Vamos. La empresa se registró el 8 de enero del 20. Esa. Ahí para ya salir del gobierno. Redius Consulting había recibido pago por 906 millones de pesos. Accionova Group, incorporada en enero del 20 también, fue favorecida una chilata, 2.024 millones de pesos. O sea, entre esas transacciones y negociaciones y todo ese tipo de cosas, incongruencia entre los nombres, las personas, etcétera, etcétera. Mire, resulta que cuando el presupuesto del 20, que es el gobierno de Luis Abinader,
ejecuta la parte correspondiente a agosto, 16 de agosto, hasta el 31 de diciembre del 20, ¿verdad? Que es lo que le corresponde. El otro lo ejecuta Danilo, de ahí hasta ahí, del 20 hasta el 16 de agosto. Por ley, el presupuesto que se manda al Congreso se manda en octubre. Y tú no tienes ni tiempo. Recuerda que casi la transición fue de un mes y pico, porque hubo que mover las elecciones, ¿se recuerdan? Todo ese tipo de cosas. En todo caso, casi nunca da mucho tiempo. El presupuesto que realmente el gobierno de Luis Abinader ejecuta, el primer presupuesto, es el del 13, que ese es su presupuesto, el que él establece sus prioridades, de lo que va a hacer, los problemas del COVID, los fase 1, fase 2, para ti, para mí, chúpate 1, chúpate 2, todas esas cosas, ¿se recuerdan? Las vacunas, todas esas cosas. Eso lo pone él en su presupuesto del 13. Tú no vas a inventar la rueda y prácticamente lo que se hace es que se coge el mismo presupuesto del 20, se hacen los cambios aquí, allí, acá, acullá, se le incrementa por la caída, se reducen los ingresos, lo que sea, lo que haya que hacer. Bueno, pero prácticamente lo que hace es un copy-paste, con sus ajustes, por allí y por acá. ¿Por qué no hay ni tiempo para hacer otra cosa? Y se manda en octubre. Y se empieza a ejecutar, y cuando empiezan aparecen ahí 10.000 millones. Y estos 10.000 millones de transnacionales, que le dicen transnacionales, transaccionales debe ser. Acuerdos de pago, deuda pública, que sé qué dice, pero no tenemos nada de esto aquí. Y se le prende el botón rojo de pánico a la gente de presupuesto, a la gente de Rijo, a Contraloría, a los que tienen que ver con eso. ¿Y qué es esto? Y empiezan a investigar, entonces mandan a hacer la investigación. Hay un lío con esto, ¿eh? Dice Ángel Lockhart que el documento donde se basa del informe de auditoría para la investigación de eso, que se le dio a la jueza Kenia para que ella emitiera esa investigación, no es un documento que es oficial. Es un documento que no fue certificado por las Contralorías. Esa es una discusión que había ahí también antes de, porque fíjense que son muchas cosas que vienen. Estaba ese lío del PEPCA, Contraloría, que se da a conocer, se saca. Usted tiene que saber quiénes lo sacan de una vez. Después sacan lo de la carta entre doña Miriam y Jenny, en febrero y marzo y abril, ¿verdad? Y arman todo ese regalo y ahora sacan esto. Entonces, por un lado se habla en la histeria de un lado, la bocina por el otro. Entonces, el tema para mí no es simple. Yo he visto opiniones de abogados que no tienen nada que ver con esto. Entonces, hay un problema, pero parece ser que después el Contralor Catalino dijo que no había pasado, pero que no había ningún problema porque como que certificaron esa situación. Igual que como pasó con la carta que quisieron armar el lío contra Jenny. Yo decía, pero tampoco hay ningún problema. Si una subalterno viene y me dice a mí, cuando yo era superintendente, tal y tal cosa, dime qué es lo que tú quieres. ¿Eso está malo lo que estamos haciendo? Espérate, vamos a cambiarlo. Jurídico, mira, a ver, revísame eso. ¿Estamos violando la ley? No, espérate, huyendo. O sea, eso tampoco. Pero bueno, ustedes saben que aquí uno sabe por dónde le entra el agua al coco y de dónde vienen los disparos y quién busca qué. Y digo, a veces ni siquiera es el mensaje, es el mensajero, porque cuando tú ves esas bocinas defendiendo una cosa desde antes, pues no es desde ahora y yo vengo dándole cajeta, porque yo sé, los conozco. Digo, jejeje, aquí hay algo y nada de gratis, todo es porque ustedes saben, uno se mató defendiendo a esta gente para que miren donde mira, y eso es chele. Usted puede estar seguro que eso es chele. Porque cuando el primer presupuesto de Danilo Medina en el 12, que se hizo el presupuesto del 13, aparecieron 15.000 millones. Óigame, 2013, 15.000 millones que no cuadraban. Rumba abierta para baile, le dieron en ese trayecto, en ese interregno, pagaron 15.000 millones de deuda. Claro, te deben 100 millones, para tú juntarse con esos 100 millones, dice, me tiene que dar el 60%. Pero tú que tienes 10 años con eso perdido ahí, 5 años, dice, no, coge más, si quiere, como el ladrón que te va a saltar. No, espérese que se le quedó el reloj, tenga, no me vaya a matar, mire, me quedó algo aquí, tenga. Eso pasó y eso sigue pasando. Y no cogen cabeza, son como el clavo de zinc. Porque una cosa, donde hay tanta gente involucrada,
Viene Nacional, el CEA, Contraloría, presupuesto, aquí, allá, acullá, y miles de empresas. ¿Usted cree que eso podía pasar? Es que pierden el prigilio, pierden el tino. Y eso no va a ser fácil, es un tema, ya está en la prensa, ya está todo, andan vociferando, diciendo que tal cosa, que tal metido aquí. Es una investigación del pedigrí financiero de todas esas gente que se están investigando, que hay todas esas cosas hechas del 16 al 20, de manera, ahí hablan de colusión de funcionarios, habla de malversación de malhechor y todo eso hay que demostrar en los tribunales, porque ahí hay sentencias de tribunales que dicen que tal cosa el gobierno la compró, entonces no va a ser simple ni sencillo, pero evidentemente que desde mi particular punto de vista eso es una muestra del latrocinio institucionalizado que hubo aquí realmente. Ahí está hasta el gato metido en esa cosa. Y tú dices, bueno, lo dieron a conocer, lo filtraron, hay investigaciones. Ahí está, la Procuraduría tiene 18 meses investigando, tiene todas las informaciones. Y esto posiblemente ya es simplemente como para ponerle la tapa al pomo. Lo de la investigación para corroborar los datos. Simplemente, yo presumía que desde si tiene 18 meses debió empezar a pedírsele eso desde el principio a la procuradora. O sea, que ya uno no sabe aquí cuáles son, de qué que lo están investigando, cuál es el otro caso, cuál es por qué y cuál es por cuál. Pero definitivamente que es una cosa que aterra, que aterra. Y uno dice, ¿qué es lo que le pasa por la cabeza a la gente cuando llega a las instituciones públicas? ¿Qué es lo que les pasa por la cabeza? 209 personas físicas y morales están en el paquete. No se sabe quién hay ahí, qué tenga. Pero oiga la figura, el ego del Banco de Reserva, que fue también de Hacienda. El de Hacienda, el de Presupuesto, el de Tesorería, el de Bienes Nacionales, los del CEA. Dime, pero por Dios. Y es que pensaban que podía toda esa cosa pasar, o es que nunca pensaron que iban a bajar de ahí, como decía Girón, aquel del caso Coral. Vaya usted a ver. Hacemos una pausa, amigos. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.